Y bueno, pues un día más. Sed bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos en un ciclo nuevo de conferencia. Estas conferencias sabéis que las realizamos una vez al mes, previa siempre al módulo que vamos a impartir a lo largo del fin de semana. En este caso, bueno, pues tenemos a un invitado muy especial con un módulo muy especial también, ¿no? Que es liderazgo consciente y abundancia. Y digo que es especial porque obviamente es la piedra angular de todo esto. Gonzalo Rodríguez Fraile, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Además de esto, ya unos cuantos años de amigos colaborando y compartiendo muchas cuestiones, muchos movimientos, muchos proyectos y bueno, para mí es un placer como siempre tenerte aquí. Gonzalo Rodríguez Fraile, bueno, pues es líder. Yo creo que si estamos aquí hoy hablando de liderazgo, yo creo que él encarna todos los valores y obviamente seguimos trabajando en ellos día a día, pero desde luego que la intención la ponemos. Gonzalo, como sabéis, muchos de vosotros, ha sido empresario a lo largo de muchísimos años, tiene una trayectoria absolutamente brutal, con un éxito a nivel externo tremendo, pero esto no le dio la felicidad durante muchos años, no le dio paz durante muchos años, y este fue realmente el motivo por el que él se embarcó precisamente en un camino muy diferente, ¿no? Un camino de introspección, un camino para comenzar a bucear en los valores internos que generan realmente el liderazgo, ¿no? Empezando por ese autoconocimiento. Y hoy estamos aquí precisamente para daros la píldora que, como decía, anticipa el módulo que va a ser impartido por nuestro compañero Ignacio Álvarez de Mont. Y bueno, yo creo que hay una frase que a mí me gusta especialmente de John Maxwell, que dice que un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Y en este sentido, Gonzalo, yo creo que es el referente perfecto para esta tarde. Aquí os lo dejo. Vamos a estar alrededor de 50 minutitos con la idea de dejar 10 minutos aproximadamente de preguntas o algún comentario. Y cuando quieras, Gonzalo, empezamos. Comienzas. Bien, hijo, pues encantado siempre de estar con vosotros y de colaborar en este proyecto tan bonito, ¿no? Y hoy vamos a hablar de lo que me habéis pedido, ¿no? Que es del liderazgo consciente y de la abundancia, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que vamos a hablar desde la abundancia en un nuevo contexto, ¿no? Porque claro, todos los temas que son mentales o que son conceptuales, de alguna manera, son contexto dependientes, ¿verdad? Por definición. Y entonces, si queremos pensar de manera diferente o ver las cosas de manera diferente, tenemos que manejar un contexto diferente, ¿no? Claro, el contexto diferente en el que nos vamos a mover se explica a lo largo de todo el máster, ¿no? Con lo cual no voy ahora a meterme, ¿no? Exactamente en el contexto que ya todos conocemos mejor, pero simplemente decir que hasta hace poco la humanidad se ha movido en un contexto que veía la realidad de una manera muy, digamos, materialista, ¿no? Y que ahora la ciencia y la conciencia y todo tipo de investigaciones científicas nos están moviendo a ver la realidad más desde un punto de vista sutil o espiritual que material, ¿no? Por eso decimos que el ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia física de crecimiento y no es un ser físico teniendo una experiencia de trascendencia, ¿no? Esto es muy importante porque esto nos permite situarnos en otro centro operativo, ¿no? Fijaros que nosotros podemos operar desde el ego o desde el alma. Cuando se opera desde el ego no se puede hablar de liderazgo consciente porque hay una parte importante del ser humano que escapa a la consciencia, ¿no? Y que es el hecho de que somos un alma, ¿no? Y un ser espiritual y que el propósito fundamental de la existencia del ser humano en la Tierra es el crecimiento espiritual
o la evolución, ¿no?, en el nivel de consciencia. Y por lo tanto, todo tipo de liderazgo que no tenga en cuenta ese factor, pues no lo podemos llamar realmente liderazgo consciente, por mucho que sea un liderazgo eficiente en otras cosas, que casi nunca lo es además, porque siempre que se opera desde el ego es donde vienen todas las desavenencias, desacuerdos, diferencias mentales entre unas personas y otras, ¿verdad? El ego se relaciona con lo finito, con lo cambiante, con lo contextual, ¿verdad? El alma con lo infinito, con lo no cambiante. Por lo tanto, todo liderazgo consciente tiene que tener en cuenta el hecho de que toda función humana o toda actividad humana solo sirve o solo tiene una función, que es el crecimiento espiritual de los que lo realizan, ¿no? Y por lo tanto, todo liderazgo consciente debe poner y estar pendiente de crear las condiciones necesarias para que ese desarrollo espiritual se pueda hacer en esa actividad que se realiza y que se pueda hacer por parte de todas las personas que participen, ¿verdad? Entonces, visto de esa manera, además, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la abundancia es el estado natural, ¿verdad?, en el universo, y que la abundancia solo queda limitada cuando de alguna manera nosotros utilizamos unos filtros que yo llamo sucios, ¿no?, que de alguna manera estamos intentando hacer las cosas de forma egoica en el mundo de la forma y no se alinean todos nuestros cuerpos, ¿verdad?, en esa actividad. El ser humano es un ser multidimensional, como hemos dicho en muchas ocasiones, como en fin, la ciencia de ahora está demostrando y la mística de siempre ha explicado, y por lo tanto tenemos que tener todos esos cuerpos alineados en la actividad profesional que estemos realizando, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, ¿no? Y que tenemos que aprender, si queremos ser líderes conscientes, a dejar que sea el cuerpo espiritual, que es el de más alta vibración y de más alta información, el que nos sirva de centro operativo a la hora de realizar nuestro trabajo profesional y de tomar las decisiones, ¿no? Otra cosa que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de abundancia no estamos hablando solo de recursos económicos, que por supuesto los incluye, pero estamos hablando de más valores, ¿no?, y de más actitudes a tener en cuenta, ¿no? Fijaros que la abundancia se refiere a todos nuestros resultados externos y a todos nuestros resultados internos en la vida, ¿no? Los 4 resultados externos que tenemos que mirar son, por supuesto, los recursos económicos, pero también las relaciones humanas, también nuestra salud y nuestra adaptación al medio, ¿no? Y cuando somos abundantes, esos resultados externos pues son positivos para nosotros, ¿no? Y también tenemos que mirar 3 resultados internos, ¿no?, que tenemos que examinar continuamente, que es nuestra paz interior, nuestra felicidad y nuestro espíritu de servicio, ¿no? Entonces, por lo tanto, tener en cuenta que cuando estamos hablando de hacer un liderazgo consciente para conseguir abundancia, estamos intentando conseguir más cosas que recursos económicos, aunque incluya los recursos económicos, porque insisto que la abundancia de alguna manera es el estado natural del universo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en mente que hay una ecuación matemática, igual que hay una ecuación matemática que dice felicidad igual nivel de consciencia, hay otra ecuación matemática que podemos usar para la abundancia, que sería esta, propongo, ¿no?, considerarla. Propósito correcto, es decir, puridad de intención, más información correcta, más acción correcta, igual abundancia. Fijaros que los evangelios y los maestros espirituales nos dicen que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, nuestra puridad de intención, nuestra paz interior es de Dios. Pero para poder funcionar bien en el mundo de la forma, tenemos que darle al César lo que es del César. Y por lo tanto, tenemos que tener información correcta sobre la actividad que estamos realizando y hacer las actuaciones correctas, porque el universo no responde a la inacción, ¿verdad? Si no, hemos venido a crecer actuando y si no actuamos,
no podemos esperar la abundancia, ¿no?, llovida del cielo sin más, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer estas tres cosas: propósito o intención correcta, más información correcta, más acción igual a abundancia. Evidentemente, por mucha puridad de intención que yo tenga, yo no puedo operarle a nadie en una rodilla porque no tengo la información correcta al respecto, y eso me impide hacer la actuación correcta en el mundo del César, ¿no? Por eso la combinación de los valores internos y de la actuación externa es la que nos va a llevar a esta abundancia que todos buscamos, ¿no? Fijaros además que hay otra verdad, que es que los niveles altos de consciencia tienen garantizada de alguna manera la abundancia, ¿no? Es muy difícil ver a una persona, por ejemplo, de cuarto nivel de consciencia que tenga problemas de abundancia. O sea, nunca he visto un caso así, no sé si me explico, ¿no? Y otra cosa es que esa persona decida llevar una vida sencilla por su propia decisión o austera, pero no hay problemas de abundancia. En fin, Gandhi nunca se murió de hambre, tampoco Teresa de Calcuta, ni Buda, ni por supuesto Jesucristo, ¿no?, al que todo el mundo le invitaba a comer o a tal, con tal de escucharle o de estar con él. O sea, quiero decir que los más altos niveles de conciencia tienen garantizada la abundancia, y por lo tanto una de las buenas vías que tenemos para, de alguna manera, garantizarnos por ley la abundancia es trabajar en subir nuestro nivel de conciencia, ¿no? Ten en cuenta que los niveles altos de conciencia son muy eficientes, mientras que los niveles bajos de conciencia son muy poco eficientes. Ahí tenemos los casos de la guerra, la corrupción, la inseguridad jurídica. Pues todo eso muestra niveles de conciencia bajos que hacen imposible la abundancia. Por ejemplo, ¿quién montaría hoy una fábrica en Siria o en Ucrania hasta que dejen de bombardear, ¿no? O cuántas empresas se fueron de Cataluña cuando empezaron con el separatismo y se perdió la seguridad jurídica, o incluso la corrupción, ¿no? Cuántas veces he visto casos, siempre pongo el ejemplo de una vez que intervine en una situación que había que limpiar un pantano y había dos ofertas de 25 millones de euros cada una, y una con una nueva tecnología que lo limpiaba por 3 millones. Bueno, pues esa no se eligió porque, claro, no podían cobrar una comisión de 2 millones sobre una factura de 3, los políticos, ¿no? Ahora, sobre una factura de 25, pues 2 millones se camuflan mejor. Pero claro, pagar 25 por una cosa que se puede resolver por 3, pues no es necesariamente algo que conduzca a la abundancia, ¿no? Por lo tanto, todo lo que es, digamos, aspectos de un nivel de conciencia bajo, como pueden ser las guerras, las corrupciones, las inseguridades jurídicas, siempre atenta contra la eficiencia y por lo tanto contra la abundancia, ¿no? Hay que decir también que, como todos sabemos, vamos a ver, todo se produce por ley, con lo cual la abundancia es un estado de alguna manera interno que se manifiesta en una situación externa. Y por lo tanto hay una serie de valores internos que, como dice la parábola evangélica, tú trabaja en ti que lo demás se te dará por añadidura, ¿verdad? Eso que significa que todo ocurre por ley y que la ley responde a tu situación interna, ¿verdad? Acordaros también esa frase de que no mancha lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, ¿no? Y por lo tanto, la incondicionalidad, ¿verdad?, es uno de los valores que claramente garantizan la manifestación externa de la abundancia, ¿no? Quien pone condiciones en su servicio, en su actividad, en su actuación, cierra la puerta a la abundancia, ¿verdad? Entonces, si queremos ser abundantes, naturalmente, si queremos que la ley de verdad del universo nos manifieste y nos muestre la abundancia, tenemos que generar una serie de valores internos, ¿vale? Y esos valores internos nos garantizarán la abundancia por ley universal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de esos valores internos que tenemos que aprender a generar en nosotros o a desarrollar en nosotros para ser abundantes, ¿no? Bueno, el primer valor del que siempre hablamos, en este caso, es obviamente la confiabilidad, ¿verdad? La confiabilidad
significa, por un lado, autovaloración y por otro lado, ser confiable a los demás. Y también significa confiar en los demás, ¿verdad? Para ser confiable a los demás, tenemos que darles el derecho a equivocarse, ¿verdad? Y además, para ser confiables, tenemos que tener el cuerpo emocional aquietado, porque lo que más daña la confiabilidad es cuando una persona viene a contarnos una dificultad, un problema o incluso el hecho de que ha cometido un error que le va a costar dinero a la empresa. Si sacamos las patas por alto, si tenemos una reacción emocional, perderemos confiabilidad y la segunda vez ese problema se nos ocultará. Fíjate que ahora en las noticias están diciendo todo el día, por poner un ejemplo de esto, que a Putin no le están contando la verdad sobre la guerra de Ucrania, porque ninguno de sus asesores militares o directores políticos se atreven a decirle la verdad por miedo a su reacción. Entonces, al no hacerse confiable, pues no es abundante porque está teniendo una serie de problemas graves porque nadie le está contando la realidad de la situación, ¿verdad? Entonces, el primer valor importantísimo para generar abundancia es que aprendamos a ser confiables para los demás y confiemos en los demás, ¿no? Bien, un segundo valor que nos va a llevar a la abundancia y que tenemos que generar en nosotros es el entusiasmo, ¿verdad? El entusiasmo es de alguna manera la gasolina de la acción y consta de inspiración y propósito, ¿no? Y para poder mantener el entusiasmo, ¿no?, a largo plazo, tenemos que tener nuestros 4 cuerpos bien alineados, ¿no? Por ejemplo, como tenemos cuerpo físico, tenemos que cuidar el cuerpo físico para que pueda tener la suficiente energía física para que los demás cuerpos puedan actuar sin interferencias, ¿no? Fijaros que lo significativo siempre está anclado en lo fundamental, ¿no? Y cuando falla lo fundamental, lo significativo no puede expresarse. O sea, un gran maestro espiritual que perdiera toda su energía física, pues no podría ni hablar, ¿no?, ni comunicar, si tiene 42 de fiebre ese día, pues por muy maestro espiritual que sea, no va a tener la claridad mental para poder explicar su mensaje, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Tiger Woods, que era el número 1 del golf, destacado, que tenía mucho entrenamiento, mucha información, pero que a partir de que dejó de dormir por las noches, pues ya no ganó más torneos, ¿no? Entonces, el cuerpo físico tiene que ser cuidada la energía física a través del sueño adecuado, del descanso, de la alimentación adecuada, en fin, de todo lo que es el cuidado del cuerpo físico para que esté en la mejor situación posible para poder expresar la sabiduría, ¿no? Pero también tenemos que tener el cuerpo emocional aquietado, porque si no, no somos confiables, y además con un cuerpo emocional revuelto, perdemos mucha energía interna, ¿no? El conflicto interno, emocional o sentimental, gasta más energía o nos consume más energía que correr un maratón, ¿no?, o que trabajar 12 horas seguidas en un proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿ves? Energía física, cuerpo emocional aquietado. El cuerpo mental debe estar enfocado, ¿verdad? Acordaros también de la enseñanza evangélica de que no se puede servir a 2 señores. O sea, cuando estás realizando una actividad profesional, tienes que tener la mente enfocada en ello, no estar pensando en 70 cosas distintas. Oye, yo si me están operando la rodilla, prefiero que el cirujano esté pensando en la operación y en la rodilla, no en que se va a ir mañana de vacaciones o va a intentar sacar unas entradas para un partido de fútbol, porque si su mente se va por todos esos lados, a lo mejor comete un error y me opera mal la rodilla, ¿no? Y espiritualmente tenemos que estar alineados en el propósito y en la comprensión espiritual. Por lo tanto, para mantener el entusiasmo a largo plazo, tenemos que no solo aprender a manejar nuestro tiempo, que es lo que se enseña en las escuelas de negocios, o por lo menos se enseñaba en mi tiempo, sino ahora el paradigma es gestionar nuestra energía, ¿verdad?
que incluye una buena gestión del tiempo, porque claro, si no gestionamos bien el tiempo, mal vamos a gestionar la energía, pero que no se agota en la gestión del tiempo, sino que es más amplio, ¿no? Es una gestión de la energía en la cual la gestión del tiempo es solo uno de sus componentes, ¿verdad? La gestión del tiempo no necesariamente te hace alimentarte bien, a lo mejor te hace alimentarte rápido. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, la gestión de la energía es más amplia que la gestión del tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces ya hemos visto dos valores que nos van a garantizar la abundancia si los adquirimos, que es la confiabilidad y el entusiasmo. Vamos a hablar de un tercer valor que tenemos que desarrollar para que se nos manifieste la abundancia. Ese tercer valor es la capacidad de compromiso, dar lo mejor de nosotros mismos, la capacidad de compartir sin restricción. Ten en cuenta que en la realidad lo que hay es procesos de dar y recibir regidos por la ley, ¿verdad? Y incluso el derecho es el resultado de un compromiso con acción, o sea, generamos derechos cuando nos comprometemos con algo y actuamos, ¿verdad? Por lo tanto, esa capacidad de compromiso, de dar lo mejor de nosotros mismos, es fundamental para la abundancia. Y hay que tener claro que en esta cuestión, cuando damos lo mejor de nosotros mismos, es dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso, pero dejar los resultados, lo que ocurra al final, en manos de Dios. Todo el estrés del ser humano, todo el conflicto interno nos viene porque queremos controlar resultados, no por dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso. Eso nos estresa mucho menos. Es más, eso es lo que nos hace crecer, porque cuando nos esforzamos en dar lo mejor de nosotros mismos, es cuando se produce el crecimiento espiritual, no cuando obtenemos un resultado por la mal llamada suerte, por ejemplo, ¿no? Porque eso no nos hace crecer espiritualmente. Si me toca la quiniela, me toca la quiniela, pero eso no me da un crecimiento espiritual, como todos sabemos, porque incluso ha arruinado la vida de mucha gente después, ¿no? Que no ha sabido qué hacer con ello. Un ejemplo de capacidad de compromiso que pongo muchas veces en la conferencia es un caso que tuve yo concretamente de un señor que era cliente mío y que era dueño de muchísimos restaurantes. Y cuando me contó su vida, me explicó que él tuvo que empezar a trabajar muy joven de camarero, aunque era abogado, porque resulta que tenía una novia, en fin, cometieron un error, se quedó embarazada, él tenía que desde los 21 años pagar los pañales del niño y había acabado la carrera de Derecho, pero no consiguió trabajo en ningún bufete, el único trabajo que consiguió fue de camarero. Pero resulta que cuando trabajó de camarero, en vez de desesperarse y deprimirse porque él realmente era abogado y podía aspirar a otro tipo de trabajo, decidió dar lo mejor de sí mismo como camarero. Como consecuencia, el restaurante empezó a tener mucho éxito. Y el dueño del restaurante le propuso montar un segundo restaurante y hacerle gerente. Aceptó y fue gerente de un segundo restaurante. Otra vez más, el restaurante tuvo mucho éxito porque él daba lo mejor de sí mismo como gerente, como camarero, trataba muy bien a los clientes, todo el mundo estaba feliz de ir allí, además se comía bien. Bueno, al año de ser gerente decidió montar su propio restaurante y cuando era cliente mío tenía 400 restaurantes y me dijo: menos mal que nunca trabajé de abogado. ¿Ok? Porque se hizo millonario a través de 400 restaurantes, una cadena inmensa, ¿no? Eso lo que nos demuestra es cómo responde la ley cuando damos lo mejor de nosotros mismos, aunque no nos guste la función que estamos haciendo en ese momento, ¿verdad? Porque la función es distinta de la misión y la función es con qué nos ganamos la vida y la misión es lo que venimos a hacer para ayudar al crecimiento de los demás. Normalmente, hasta que el nivel de conciencia no es muy alto, la función y la misión no coinciden, porque parte del crecimiento espiritual es aprender a dar lo mejor de nosotros mismos en la función, aunque no sea nuestra misión. Solo cuando aprendemos a dar lo mejor de nosotros mismos en la función es cuando la ley universal nos abre la puerta a que la función y la misión ya coincidan, y antes no. ¿Ok? Porque es parte del crecimiento espiritual. Por lo tanto, ya hemos hablado de tres valores: la confiabilidad, el entusiasmo y la capacidad de compromiso.
Un cuarto valor que vamos a tener que generar si queremos ser abundantes, ¿verdad?, es el respeto. No podemos ser abundantes si no respetamos los procesos de los demás y tenemos que permitirles a los demás sus propias experiencias de destino y sus errores correspondientes. En eso tenemos que ser benevolentes, porque si no hacemos eso perderemos mucha energía por el conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, en esto también tuve un ejemplo que pone Gerardo, que es muy bueno, que dice que una vez un empleado de una empresa cometió un error y le costó unos millones a la empresa, ¿no? Fue a presentar su dimisión y el director, que era un líder consciente, le dijo: tú has sido siempre, durante muchos años, un buen empleado, has traído mucho valor a la empresa y has cometido un error. Ahora que me ha costado a mí 5 millones tu error, no voy a dejarte ir porque ya sé que has aprendido y no lo vas a volver a cometer. Cuando lo normal de otro líder es echarlo por el error. No sé si me explico, ¿no? Entonces, el líder consciente, pues de alguna manera, actúa de otra manera, tiene una mente más amplia y se da cuenta de que todos los errores son procesos de aprendizaje y que si no cometemos errores, pues no aprendemos y hemos venido aquí para aprender, ¿no? El siguiente valor que os propongo, si queremos ser abundantes, es la lealtad, ¿vale? Vamos a ver. Las normas unilaterales generan obligaciones. Ya está. Pero los acuerdos bilaterales generan compromisos y tenemos que ser leales a nuestros compromisos, ¿verdad? Y hay compatibilidad entre las personas cuando se hacen y se modifican por las circunstancias los acuerdos con facilidad, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que no es adecuado hablar de competencia desleal, porque en una competencia desleal no había acuerdo propio, perdón, acuerdo previo. Lo que sí existe es la competencia ilegal o la competencia desigual, pero no la competencia desleal porque no ha habido un acuerdo previo. ¿Ok? También el lenguaje tenemos que aprender a usarlo mejor y cuidarlo porque las palabras significan mucho, ¿no? Entonces, claro, la gran diferencia entre el amor y la lealtad es que el amor no necesita acuerdos porque se acuerda por el tipo de ley, ¿no? La lealtad es necesaria cuando se llegan a acuerdos y cuando se está en la conciencia egoica, aunque sea en el tercer nivel alto, hay que llegar a acuerdos. No sé si me explico, solo desde el cuarto nivel de conciencia el acuerdo se hace innecesario, porque claro, ¿qué narices van a acordar Gandhi y Teresa Calcuta sobre un tema? Pues el punto de ley. No hay un ego de uno o de otro que quiera que sea A o B para tener que acordar esto o aquello. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, mientras estemos en el mundo profesional, que es un mundo de tercer nivel, tenemos que aprender a llegar a acuerdos y a cumplirlos y a comprometernos con ellos. Y ese es el valor de la lealtad. Pero claro, la lealtad no se genera si no hay acuerdo previo. ¿Me explico? Entonces, ese valor de la lealtad a los acuerdos adquiridos es un valor imprescindible para la abundancia, ¿vale? Por último, el último valor que os voy a proponer para trabajar en él, si queremos ser abundantes, es aumentar nuestra capacidad de servicio, ¿no? El que más da, más recibe, según la ley universal. El que más hace, más necesita, ¿verdad? La ley no nos va a dar recursos para la inacción. Entonces, tenemos que dar a los demás lo que nos gustaría recibir nosotros, ¿vale? Cuando hay buena información, cuando hay buena actuación y cuando hay capacidad de servicio, la abundancia está garantizada. Y tenemos que recordar que todos vivimos de alguna manera de vender algo que crea valor a otro, ¿verdad? Y el valor a otro lo generamos automáticamente cuando nuestra necesidad de servicio es ilimitada, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? Entre otras cosas. Bueno, o sea, es evidente que a un presidente de una gran multinacional no se le paga para preparar cafés. Y claro, si estuviera todo el día preparando cafés para los demás, pues no estaría haciendo su trabajo.
Pero eso no quiere decir que no sea bueno en el liderazgo consciente que el presidente de una empresa sea de vez en cuando el que ponga los cafés a los demás. No pasa nada, explico, nadie se le caen los anillos y es un servicio que se puede hacer. No sé si me explico, ¿no? Por poner un ejemplo dentro de una empresa. No hay cosa peor dentro de una empresa que un empleado que diga, ah, yo no hago esto porque a mí no me pagan para esto. No, claro, a ti te pagan para hacer una función, pero como empleado de la empresa tú tienes que estar interesado en el buen funcionamiento general de la empresa y de vez en cuando tendrás que hacer algunas cosas pues que no están en la descripción de por lo que te pagan, pero la vida es mucho más rica que eso y hay que estar abierto al servicio en general y a ser una persona flexible que contribuye al bien de la actividad, aunque de vez en cuando tenga que hacer cosas por las que no le pagan, entre comillas. No sé si me explico, ¿no? Y eso es algo que es una actitud que todos tenemos que generar. Siempre digo, por ejemplo, muchas veces digo que España tiene un gran problema de paro. A mí me han venido muchas veces a pedir trabajo, pero nunca me han dicho esto. Nunca ha venido una persona que me haya dicho, mire, yo tengo muchos valores, yo tengo capacidad de compromiso, de servicio, soy leal, estoy dispuesto a aprender y quiero que usted me dé una oportunidad para mostrarle mis valores. Permítame trabajar para usted un mes sin cobrar. Y cuando yo le haya demostrado a usted mis capacidades y mis valores, solo le pido que o bien me dé usted un trabajo si puede, o bien me recomiende a alguien. Pero esa actitud nunca la he tenido enfrente, ¿no? Y si la gente tuviera esa actitud, me gustaría saber cuántos seguirían en paro, ¿no? Bien, otro tema que tenemos que hablar de la abundancia en contra de lo que se ha estado tan de moda en las empresas últimamente, que es la gestión por objetivos, ¿no? Vamos a ver, los objetivos o las metas pueden limitar la abundancia del universo que es ilimitada. Es mucho mejor enseñar a la gente a dar lo mejor de sí mismos y dejar los objetivos en manos del universo, ¿verdad? Porque muchas veces las metas, aunque se cumplan, pueden ser escasas, ¿verdad? En relación con lo que el universo pueda tener dispuesto. Entonces, en vez de manejar por objetivos, ¿no? O por metas, que siempre son egoicas, es mejor sustituir esas metas por propósitos. El buen propósito y dar lo mejor de uno mismo y dejar que los resultados queden en manos de Dios es la correcta actitud espiritual para generar abundancia, ¿no? Además, el intentar cumplir metas y objetivos muchas veces puede generar ansiedad que resta capacidad de acción. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, es mejor que nosotros, si queremos ser líderes conscientes, creemos las condiciones y podamos enseñar a las personas que trabajan en nuestro proyecto a dar lo mejor de sí mismos y dejar que los objetivos los ponga el universo, ¿verdad? Y creo que esa es una actitud a tener en cuenta, ¿no? Y a romper en ese sentido un poco con el pasado de los objetivos, ¿no? Vamos a ver, otra actitud para generar abundancia es que tenemos que de alguna manera aprender a disfrutar con lo que hacemos, ¿no? Fíjate que se nos ha mal vendido la idea de que hay que sudar, ¿no? para el sustento y sacrificarnos en el trabajo, pero yo propongo que disfrutemos nuestro trabajo, ¿no? Que de alguna manera, vamos a ver, cuando en la Biblia incluso se dice que vamos a obtener el pan con el sudor de nuestra frente, esa palabra está mal traducida. No es el pan, es la sabiduría lo que nos va a llevar el sudor de nuestra frente. Pero obtener el pan es algo que puede ser disfrutado, no sé si me explico, ¿no? Y tenemos que disfrutar de nuestra actividad profesional y valorarla y agradecerla al universo porque es la que nos da sustento, ¿no? Una vez que hemos explicado cuáles son los valores internos que nos van a llevar a la abundancia, y me gustaría hablar de algunas también actitudes más concretas, ¿verdad?, que están
alineadas con esa abundancia que todos nos gustaría tener, ¿no? Bien, la primera actitud que tenemos que tener es una actitud de integridad, de saber que el fin no justifica los medios en la espiritualidad. El ejemplo que siempre pongo es: se cae un billete al suelo, una gran reunión, una gran conferencia, y cuando a nadie está viendo, yo me lo meto en el bolsillo y pienso que me he salido con la mía. La cuestión es que no, porque aunque no me haya visto nadie, me ha visto el universo, ¿verdad? Y luego el universo me aplicará el karma. Y yo no sabré por qué se me bloquean las cosas en el futuro, porque me quedé con un billete que no era mío el mes pasado, ¿no? Pensé que nadie me había visto, pensé que me había ido de rositas, pero no me di cuenta de que el universo sí me ve y que el karma es algo del que no podemos escapar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprender a actuar con integridad para que la ley nos muestre los resultados de la integridad, ¿verdad? Luego, otra cosa importante en el trabajo y en la actividad profesional es que aprendamos a respetar la relación que existe entre la generación de valor y la compensación. Hay veces que las circunstancias de la vida nos pueden llevar a que nos compensen por algo que no hemos hecho. Eso pasa de vez en cuando, ¿no? Pero eso, otra vez más, como con el primer actitud de integridad, no nos va a dar buenos resultados para el futuro, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera respetar esa relación que existe entre la generación de valor y la compensación para que estemos bajo la ley universal de compensación bien situados. Una tercera actitud que nos va a ayudar en la abundancia es engrasar al universo. Fijaros que el Evangelio nos dice que dejemos siempre el diezmo en la mesa, que respetemos el margen razonable de los demás. Os voy a poner un ejemplo. Hace poco contraté a un entrenador físico porque ya con la edad los hombres perdemos flexibilidad, y si quería seguir haciendo deporte y tener bien el cuerpo físico, era bueno pues mantener el cuerpo flexible. Pero como yo vivo en las afueras de Madrid, pues esa persona tiene que coger el coche, venir a mi casa, perder 20 minutos de trayecto, otros 20 minutos de vuelta y 1 hora de trabajo, ¿no? Y cuando él me dijo lo que quería cobrarme, yo le dije que eso no podía ser, que tenían que ser 20 euros más. Porque claro, este hombre cada vez que venía a verme perdía 2 horas de su vida y yo sé más o menos, y por muy apretado que él estuviera o necesitara trabajar para mantener a su familia, yo no puedo aprovecharme de esa circunstancia. Y tengo que saber que la compensación lógica por el trabajo que esa persona está haciendo es superior a lo que me está pidiendo. Y tengo que dársela. Y no puedo aprovecharme de que él esté apretado para poder cobrarme algo menos con tal de garantizarse un trabajo o una actividad, ¿verdad? Porque eso me pasaría luego factura del universo. Tengo otro ejemplo que os puedo poner. Una vez, esto me ocurrió personalmente, yo estaba en Miami con un cliente mío que era multimillonario y habíamos ido a comer juntos, y me pidió pasar por la tienda de vídeos de la isla, de aquí de Key Biscayne, para comprar 100 películas y llevárselas a España para que sus hijos aprendieran inglés y tuvieran películas en inglés y tal y cual. Esto era la época que todavía se compraban vídeos, ¿no? Como ahora que ya es Netflix y Amazon y tal, ¿vale? Cuando llegó a la tienda y fue a comprar los 100 vídeos, intentó apretar tanto al vendedor en el precio que el vendedor le dijo: mire señor, no se los puedo vender porque no puedo perder dinero. Entonces, esa persona va a tener problemas luego con el karma y con la ley, porque, claro, cuando un multimillonario intenta apretar a un tendero hasta el punto que el tendero ya no tiene margen en su actividad, eso no está alineado con la espiritualidad. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio justo para que los demás negocios también tengan sus márgenes y puedan seguir existiendo y generando abundancia y capacidad de crecimiento para los demás también, ¿no? Y entonces todo lo que sea apretar demasiado a la gente en las negociaciones cuando está en un momento de debilidad, ¿verdad? Es antiespiritual y va contra la ley y acabaremos pagando el precio de esa actitud, ¿verdad? Vamos a ver, otra actitud que tenemos que tener en el trabajo es ver la compensación económica o el dinero
más como una consecuencia, no como el propósito de la actividad. El propósito de nuestra actividad profesional es crecer espiritualmente, es desarrollarnos, es contribuir al universo, es actuar para aprender. Claro que tiene que tener una compensación económica, pero esa compensación económica es más una consecuencia de la actividad que el propósito principal de la actividad, ¿no? Bien. Otra cosa importante cuando vayamos a trabajar profesionalmente es considerar nuestra idoneidad para las posibles distintas funciones que tengamos que realizar. Dentro de la idoneidad está también nuestra configuración de personalidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo era empresario, pues había una serie de actividades empresariales que las hacía sin demasiado gasto energético, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me hubieran puesto a sentarme en una mesa 10 horas diarias haciendo auditorías, pues mi personalidad no es idónea para eso, ¿no? Mejor mi personalidad es más idónea para vender o para explicar algo o para otras funciones, ¿no? Hay veces que yo tenía, por ejemplo, un socio americano, una persona de gran valor profesional y de gran altura, pero que no podía vender, no era lo suyo. Bueno, pues él tiene que dedicarse a la administración interna de la empresa, con orden, con eficiencia. Su personalidad estaba más alineada con eso y la mía estaba más alineada con ser el motor de la empresa, ¿no? o el que la hacía crecer. Entonces, claro, si nos hubiéramos intercambiado las funciones, él y yo, a lo mejor nuestra empresa hubiera sido un desastre, porque a mí hacer lo que él hacía me hubiera llevado un gasto energético excesivo y a él hacer lo que yo hacía, lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos también cuál es nuestra idoneidad. O sea, ¿para qué estamos específicamente dotados, tanto desde el punto de vista del talento como desde el punto de vista de la propia personalidad, ¿verdad? Para poder realizar funciones que no desgaste nuestra energía excesivamente, ¿no? Para no desgastar nuestra energía excesivamente, tenemos que tener en cuenta la famosa regla del 80-20, ¿no? De las que hablan todos los expertos en esto, ¿no? Que dice que muchas veces las actividades importantes en nuestro trabajo se hacen en el 20% del tiempo y el otro 80% del tiempo lo dedicamos a una serie de cuestiones menudas o menos importantes o que lo único que hacen es hacernos gastar energía, pero no producen un gran rendimiento a la actividad, ¿verdad? A veces somos en eso los mayores enemigos de nuestro éxito por eso se escribió un libro en Estados Unidos que acabó siendo muy famoso, un librito pequeño, ¿no? Que me acuerdo que se titulaba en inglés Don't Sweat the Small Stuff, que traducido al español es No sudes lo pequeño. No sé si me explico, ¿no? Yo os aseguro que he estado en docenas de consejos de administración de grandes empresas internacionales y es asombroso el tiempo que, como todos sabemos, se puede dedicar a decidir de qué color son los botones del uniforme de los conserjes. En vez de estar, sí, cuando ya vas a ocuparte de los temas importantes, estás tan agotado por las decisiones más nimias que ya no tienes ni claridad ni energía para decidir, ¿no? Para ser creativo en lo importante, ¿no? Recuerdo una vez que yo tenía algunos clientes que eran muy minuciosos, muy puntillosos y venían a ver las cuentas de su cartera a la empresa y estaban 5 horas punteando 5 céntimos y tal. Y ya después de las 5 horas estamos todos tan agotados que ya no quedaba tiempo para discutir ni energía para pensar cómo nos íbamos a posicionar en las inversiones para el año siguiente. O sea, y eso tenía muchísimo más valor que puntear 5 céntimos que se le puede haber equivocado a alguien. ¿Qué más dan 5 céntimos? Lo que importante es cómo voy a invertir el dinero el año que viene. No sé si me explico, ¿no? Entonces, que por favor no sudemos lo pequeño, ¿no? Porque eso nos causa un gran gasto de energía y nos quita creatividad, ¿ok? O sea, la otra gran actitud relacionada con todo lo que estoy diciendo hasta ahora es el famoso win-win de los ingleses, ¿no? Que en toda negociación, en todo trabajo, actividad profesional,
tengamos en cuenta que queremos que ganen las dos partes. O sea, no solo nosotros, los dos. ¿Sabes? El otro también tiene que ganar, porque si no, no generamos abundancia, ¿no? Universal, si solo vamos preocupados de nuestra propia abundancia, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos que también tener en cuenta que las organizaciones empresariales o profesionales son, yo los comparo a los icebergs, ¿vale? Un iceberg que flota en el mar es un trozo de hielo del que solo vemos el 5 o el 10% que está por encima del agua, pero todos sabemos que el 90% del iceberg y que lo que lo mantiene estable en el agua es el 90% que está por debajo, ¿verdad? Bueno, pues en las empresas es muy normal que prestemos mucha atención en los consejos de administración o en las reuniones de directivos o en lo que sea sobre el 5% que está por encima del agua. Casi siempre están dedicadas a eso. Pero nadie se ocupa del 90% que está por debajo del agua, que son todos estos niveles de conciencia, todas estas actitudes, todas estas, digamos, intenciones que nos van a llevar a la abundancia. Y entonces solo estamos mirando ese 5 o 10% que está sobre el agua, pero que no es lo que causa que ese 5 o 10% siga ahí, ¿no? Entonces, es importante en las actividades profesionales que hagamos examen, que hagamos diálogos sobre cómo son los valores internos que estamos practicando o que estamos llevando en esa actividad, ¿verdad? Y no solo fijarnos en el balance, en la cuenta de resultados o en lo que está visible por encima del agua, ¿no? Otra cosa muy común en las reuniones profesionales es estar horas y horas discutiendo los problemas, pero nadie piensa en soluciones. Entonces, tenemos que identificar bien los problemas, que duda cabe, pero estar más tiempo pensando en la solución que en el problema. O sea, dedicar más energía a la solución que al problema. Otra cosa importante, cuando tengamos un grupo de personas trabajando juntos en una dirección, es que aprendamos a proteger a los trabajadores, no necesariamente a los trabajos. O sea, si yo tengo una fábrica de cassettes, ahora ya no se vende ningún cassette. ¿Okay? Luego no puedo pretender, como pretenden algunos, oh, nosotros queremos seguir haciendo cassettes. Mire usted, si es que no se venden. Yo le protegeré a usted como trabajador, pero usted tendrá que probablemente cambiar su actividad y su trabajo y en vez de fabricar cassettes vamos a fabricar MP3. Pero que no podemos seguir haciendo trabajos que ya no funcionan. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los trabajadores a que se acoplen fácilmente a hacer otro tipo de trabajo que sí funciona. Es a la persona a la que hay que proteger, pero no a las funciones que quedan obsoletas. ¿Ok? Y eso tiene que quedar muy claro. Por último, dos cosas importantes, y así dejo tiempo a las preguntas porque ya estamos en 1:50 y me porto bien con Julio. Vamos a ver. La paz colectiva en las organizaciones empresariales siempre maximiza la creatividad y la eficiencia. Y no hay paz colectiva sin paces individuales. Por lo tanto, todos sabemos, los que tenemos cierta experiencia empresarial, y sé que aquí en la audiencia hay muchas personas que la tienen, que cuando no hay paz en una organización no hay eficiencia. Y el gran problema que tienen todas las multinacionales de hoy, y créeme que todos me lo han reconocido de una manera o de otra, es que están perdiendo más del 30% de sus posibles beneficios por la falta de paz interna. Y que por lo tanto, todos los información, cursos, actividades que ayuden a aumentar el nivel de conciencia y la paz interna de las organizaciones, ahora mismo se ven como de un gran valor, porque hace que suba la cuenta de resultados sin aumentar las ventas. ¿Okay? Y eso es importantísimo. Por último, me gustaría dejaros con una idea, ¿no? A la hora de empezar proyectos o trabajar en proyectos profesionales con las personas o lo que sea, ¿no? Vamos a ver. Es más fácil
que una persona con alto nivel de conciencia aprenda una técnica, de que un técnico aprenda a subir su nivel de conciencia. Os pongo un ejemplo claro. Podemos tardar 5 años en hacer una carrera universitaria. Podemos a lo mejor tardar 2 años más en hacer un máster o un doctorado o lo que sea. Pero de alguna manera todos sabemos que con 10.000 horas de aprendizaje, de esfuerzo y de estudio, uno se convierte en un experto en cualquier actividad humana, ¿verdad? Un médico necesita 10 años de entrenamiento, un arquitecto lo mismo, un empresario pues igual, carrera, o sea, en fin, todas las personas necesitan una formación profesional, pero eso en 5, 7, 10 años se hace. Subir el nivel de conciencia lleva 1000 vidas. ¿Ok? Y las personas por término medio, como todos sabemos, solo suben 5 puntos su nivel de conciencia en una vida, por eso se tardan 1000. Por lo tanto, una experiencia clara que he tenido yo como empresario y he tenido a lo largo de mi vida pues miles de trabajadores en mis empresas, directa o indirectamente, es que yo al principio, cuando salí del máster de Harvard, empecé a fichar currículums. Y eso no me dio muy buen resultado, porque luego el follón que montaban dentro de la empresa era impresionante, ¿no? Y al final ya en la segunda parte de vida empresarial empecé a entender alguna de estas ideas y en vez de fichar currículums, empecé a fichar personas de más alto nivel de conciencia. Los resultados fueron muchísimo mejores, porque insisto, enseñarles la técnica me llevaría más o menos tiempo, pero un tiempo razonable. Pero enseñarle nivel de conciencia a un buen técnico es imposible, lleva toda la vida. Mientras que enseñarle técnica a un alto nivel de conciencia es más rápido y más eficiente. Y con esta última reflexión termino mi exposición del liderazgo consciente y de la abundancia y dejo los minutos que Julio me ha pedido para las preguntas o observaciones que haya. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, como siempre, por tu sabiduría. Bueno, pues dejamos el espacio abierto en estos minutos para que si hay gente que quiera preguntar algo, ¿de acuerdo? Germana ha levantado la mano. ¿Okay? Y Mariela, si queréis podéis desactivar el micro, Germana, y realizas la pregunta directamente, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hola Gonzalo, buenas tardes y gracias. A ti. Bueno, hay un tema en esto del liderazgo que te lo escucho porque antes me he preparado la lección y escucho varios vídeos tuyos. El tema de meta, propósito, objetivo. Sí. O sea, tú diferencias claramente entre propósito, meta o objetivo, sí. Sí. Es que yo me acuerdo, yo estudié psicología y en psicología social hay una teoría que es la teoría de fluir, Sí. que dice una frase que a mí se me quedó, que el hombre para ser feliz necesita metas. Entonces Sí. de repente tú me has dado un plumazo a mí, Sí. a mi felicidad, Sí. ¿no? Y has dicho Fíjate, no. yo creo que no estamos en desacuerdo esa frase y yo. Mira, lo que pasa es que a veces las frases famosas que son muy sabias y de mucha utilidad, pues pueden cometer un error gramatical. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos un refrán que dice, del amor al odio hay un solo paso, ¿verdad? Que has oído ese refrán. Sí, claro. Ese refrán, que es muy sabio, comete un error gramatical. Es del cariño al odio hay un solo paso. Del amor al odio no hay paso posible. ¿Me explico? Bien. Sí. Entonces, lo mismo pasa con esa misma frase que tú me has dado. Esa frase debería sustituir la palabra metas por la palabra propósitos. No es feliz un hombre que no tiene propósitos. Y entonces con esa frase estoy de acuerdo. Pero metas significa que quiero un resultado concreto. Y cuando tú quieres un resultado concreto, no un propósito general, sino un resultado concreto, entonces ya vas contra la ley. Porque los resultados los marca la ley, no tú.
Te pongo un ejemplo para que esto se entienda bien, lo he puesto muchas veces en mis conferencias, el de Gandhi y Pakistán. Gandhi, el propósito de Gandhi era que Pakistán y la India no se dividieran, pero la ley necesitaba que se dividieran porque si no, las personas involucradas en todo eso no hubieran tenido unas experiencias de crecimiento necesarias según ley, ¿verdad? Entonces, a veces, aunque tus propósitos sean buenos y estén alineados con el amor, puede ser que no sea su momento de realización según ley universal, ¿verdad? Por ejemplo, todos sabemos, o todos queremos, los que estamos en esta charla, que ya no haya más guerras, pero la ley universal ha dispuesto que haya una en Ucrania. ¿Me explico? Entonces, hay que tener propósitos. Yo, por ejemplo, tengo el propósito de ser de servicio para que la gente crezca espiritualmente. Mientras tenga ese propósito, estoy alineado con la ley y seré feliz haciéndolo. ¿Cuándo me equivocaré yo? Cuando yo diga, no, yo quiero el resultado concreto de que la religión musulmana comprenda que ahí ya me estoy liando. Eso ya no es un propósito general mío de servicio para el desarrollo espiritual de la humanidad. Eso es un resultado concreto que yo estoy buscando, que es que la religión musulmana comprenda que. Eso depende de la ley, no solo de Y, mí. por ejemplo, buscar la paz interior. Eso es un propósito, pero cuando buscas la paz interior, también tienes que dejar la velocidad de encontrarla en manos de Dios. O sea, tienes que dar lo mejor de ti misma para buscar ese propósito y para que esa paz interior ocurra, pero tienes que dejar en manos de Dios el resultado concreto, que es el cuándo, cómo, de qué forma. ¿Me explico? Sí. O sea, el propósito de lograr la paz interior es algo bueno. Entonces tú da lo mejor de ti misma en que se cumpla ese propósito, pero no intentes controlar el resultado, porque entonces la ley te retrasará el resultado por tu excesivo control. Ten en cuenta que el ego tiene 3 necesidades básicas, siempre lo hemos dicho, la seguridad física, emocional, bla, bla, el control de lo externo y de lo interno y el ser queridos, aceptados por los demás. Siempre que nosotros queremos tener el control, estamos actuando desde el ego, por definición. Yo tengo el propósito de, por supuesto, estar y lograr la paz interior, pero nunca le he puesto condiciones a Dios de cuándo, cómo, de qué forma. No sé si me explico, ¿no? Simplemente doy lo mejor de mí mismo para lograrlo. ¿Qué es dar lo mejor de mí mismo? Estudiar, comprender espiritualmente, tener buena información, hacer actos de servicio, meditar, cuidar mi energía. Yo me empeño en ello y hago lo mejor que sé en ello, pero no le exijo a Dios que me dé la paz interior imperturbable en 5 minutos, que eso sería el objetivo, no se me explico, ¿no? O la meta. No, yo sustituyo eso por dar lo mejor de mí mismo para encontrar la paz interior. Y entonces la paz interior se encontrará ya cuando Dios y la ley dispongan. ¿Me explico, no? Sí, sí, te has explicado bien. Gracias. Es más, si tú te empeñas en tener paz interior y no lo consigues hoy, te frustrarás. Y de hecho me frustro. Y de hecho te frustras, ¿ves? Porque lo que tienes que sustituir es no te empeñes en tener paz interior hoy, empeñate en dar lo mejor de ti misma para alcanzar la paz interior. Y será hoy o mañana o pasado o cuando Dios disponga. Pero el hecho de que des lo mejor de ti misma para conseguirla es lo que te hará crecer espiritualmente de la manera más eficiente. Como intentes agarrarte al resultado, aparece la frustración, la angustia, tantas cosas. Yo no soy suficiente, la no autovaloración, no. Tú da lo mejor de ti misma para encontrar la paz, pero que deja que sea Dios el que decida cuándo y de qué forma, ¿no? Y entonces no perderás tu paz y no te frustrarás. Muchas gracias. A ti por todo. Muchas gracias, Germana, por tu pregunta. Gracias. Efectivamente, ya lo decían los budistas, ¿no? Detrás del deseo siempre hay sufrimiento, ¿no? Claro, del deseo egoico, no del propósito, no, claro, no del propósito espiritual.
claro. Habría que diferenciar también entre deseo y anhelo, que vendría a ser lo equiparable a ese propósito del que hablas, ¿verdad? Claro, yo le llamo Eso es. propósito porque el propósito no me quita paz, el deseo egoico, como tú bien apuntas, nos quita paz a todos. Eso es. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí a Mariela. Voy a intentar ir por orden. Sois 70 y tantas personas ya. Sí, Mariela tiene levantada la mano, después Doriana. muy bien. Uh-huh. Mariela, Hola, adelante. buenas tardes. Dios mío, escuchar a alguien con tanta sabiduría. Gracias, 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 gracias. No me alcanzaban las manos para escribir todo lo que decías. Cosas Está grabada, lo bueno es que está grabada, o sea, que no te preocupes. La tengo que ver así unas 10 veces más o menos, pero me resonó algo que es que el universo me ve actuar con integridad y de hecho quería contar, ¿no? Que muchas veces, una vez le fui a pagar a una persona en un banco y me dio dinero de más, entonces le devolví todo el dinero que me había dado de más y se quedó tipo, mi Dios, ¿cómo? Y así muchos actos, ¿no es cierto? Porque una de las cosas más importantes para mí es esa integridad, pero me quedó algo así como que no llegué a entender del todo o quería preguntarte qué harías vos en ese lugar. Y es que cuando encuentras dinero, por ejemplo, porque ya me pasó de encontrar dinero en la calle, y lo ideal sería levantar y decir, ¿a quién se le perdió? Claro. Sí, lo que pasa es que eso a veces pues no es posible, ¿no? Porque por las circunstancias, a veces es posible. Si estamos en una reunión de 5 personas, se ha caído un billete al suelo y sé que no es mío, pues debo preguntar a quién se le cayó, ¿no? Claro, pues es un dinero que está en la calle hace 3 horas. Eso ya no es práctico, ¿no? Y claro, tampoco, o sea, tenemos que aplicar el amor con sabiduría. Bueno, pues en ese caso, pues te quedas con el dinero y a lo mejor, muchas gracias, me claro, siento mejor ahora. Sí. Y a lo mejor también se te ocurre pues hacer algún servicio con ese dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Claro. O no. Pero, claro, pero bueno, como siempre, la integridad es la integridad. La integridad es no hagas nada que no te gustaría que no hicieran contigo. Es que es muy sencillo, es la regla de oro de la integridad del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto, si tú fueras la otra persona del banco, ¿no? Si tú has pagado de más a alguien, pues te gustaría que te devolvieran lo sobrante. Claro. Entonces, fíjate. Claro, pero es algo natural, o sea. Es algo natural, claro. No me imagino que fuese de otra manera, no me imagino actuar de otra manera. Claro, ¿no? Entonces. Pero el actuar así, lo que tampoco te imaginas es qué abundancia te traerá en el futuro haber actuado así. Y de hecho me trajo porque muchísimas veces se me perdieron cosas y las encontré, o las personas me llamaban para decir, hace una semana que estoy con su licencia de conducir, ¿podría venir? ¿Has visto? Lo cual, créeme que el karma existe, que el universo hace una perfecta justicia, eso es indudable y por lo tanto, en fin, por lo tanto, pues tienes que contar con ello. Y bueno, y seguramente el tema no habrá acabado ahí todavía, o sea que ya verás las manifestaciones. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Bien, a ti. Gracias, Mariela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Doriana, Hola, cuando quieras, amiga. ¿Cómo les va? Mira, Gonzalo, a veces uno tiene un poco de confusión, que uno siempre asocia abundancia con recursos, ¿no? Entonces, cuando uno ve que un Putin tiene tantos recursos, uno entiende que son diseños divinos, ¿no? Digamos Putin, que es famoso. Pero en nuestro día a día, ¿cómo nosotros podemos percibir que las personas que tienen muchos recursos, al final no tienen tan alto nivel de conciencia? O sea, uno tiene que comparar al final todo en cuanto a todos sus resultados, ¿verdad? No es solo el resultado de abundancia. No. Sí. Lo hemos dicho al principio de la conferencia, que la abundancia incluye... Vamos a ver, Putin es rico, pero no es abundante. Ahora, Putin no tiene paz, Putin no tiene felicidad, Putin no tiene espíritu de servicio, no tiene resultados internos. Tampoco los tiene externos. Sabemos que no tiene salud,
o creemos que no tiene salud, desde luego no tiene calidad en sus relaciones humanas ni adaptación al medio, ¿verdad? O sea, por lo tanto, lo único, fíjate, el famoso refrán es: qué pobre es este hombre que solo tiene dinero, ¿no? Entonces, la abundancia, claro que incluye los valores que habíamos hablado al principio de la conferencia y los resultados que habíamos hablado al principio de la conferencia, que es mucho más que los recursos económicos, aunque también los incluya, ¿vale? Ahora bien, ten en cuenta que en nuestro proceso de aprendizaje, nuestra alma tiene que aprender dos cosas, entre otras muchas más, pero hay dos cosas que tiene que aprender, está claro. Una es cómo administrar bien los recursos cuando se tienen, y la segunda es cómo ser feliz cuando no se tienen tantos recursos. Son las dos cosas que el alma tiene que aprender, es un poco como la enfermedad y la salud. El alma tiene que aprender cómo es feliz en la salud y cómo es feliz en la enfermedad. Por eso es muy normal que la ley del universo disponga que en distintas experiencias evolutivas, en distintas vidas, un alma pueda tener recursos y en otra tener menos recursos, ¿no? Porque tiene que aprender, y no, por eso también muchas veces tenemos vidas en las que tenemos salud y vidas en las que tenemos enfermedades, ¿no? Porque el alma tiene que aprender las dos partes de la ecuación, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces observamos que gente con poco nivel de conciencia tiene mucho dinero, pero no tiene abundancia. ¿Por qué? Porque no tienen felicidad, porque no tienen paz, porque no tienen espíritu de servicio, porque no tienen salud o adaptación al medio o calidad de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, la abundancia incluye todo eso, no solo el dinero. Y claro que muchas veces se obtiene dinero ilícito y el universo lo permite para que ese alma aprenda. Ahora ya verás el precio que paga Putin por todo esto, ¿no? Yo no quisiera estar en su próxima reencarnación, yo no, ¿sabes? Preferiría otra situación, ¿no? Entonces, bueno, tu pregunta es muy buena, pero la respuesta es esa, ¿no? No confundas dinero con abundancia. Claro, claro. Alguien chilla. Quería hacer otra pregunta, el perro de Doriana, creo. Bueno, pues ¿Alguna otra pregunta? Tenemos aquí dos manos levantadas y yo creo que por horas vamos a terminar con ellos. Son Fabián y después David Villar, ¿de acuerdo? Okay. Sí, gracias. Gracias. Lo escuché, Gonzalo, perdón, hablar de la ley del karma. Sí. Y pues en general, pues aunque sea muy famosa y repetida y nombrada así como ley del karma, nunca sabe uno resolver si realmente es parte de las muchas creencias, tanto de Oriente, como en el caso de esta, como otras muchas que existen en Occidente. Pero ¿es realmente la ley del karma una ley como tal o es solamente un sistema de creencias más que pues puede redundar también en limitaciones, en fin? No, yo creo, sí, gracias por tu pregunta, Fabián. O sea, creo que la ley del karma es una ley. O sea, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido, pero no es un castigo, o sea, para que hay que entenderla bien. O sea, la ley del karma no significa yo cometo un error y luego me viene el castigo. No, la ley del karma significa yo cometo un error y luego me viene el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje no tenemos que verlo como un castigo, lo tenemos que ver como una consecuencia natural del error. O sea, el universo me tiene que mostrar mis errores para que yo pueda aprender de ellos, ¿verdad? Y por lo tanto, el karma es una ley que va ligada al aprendizaje, a la pedagogía, no al castigo. Pero sí es una ley. O sea, el amor no castiga, el amor enseña. ¿Ok? Otra cosa es que cuando tengamos un niño pequeño tenemos que, entre comillas, castigarlo un poco para enseñarle algo, pero nuestro propósito no es castigar, es enseñar. Y el castigo puede ser un instrumento de la enseñanza. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, yo te aseguro que, mira, esta mañana he tenido que hablar con una chica que ha tenido un problema grave porque la intentaron violar y del shock pues perdió el pelo. Y entonces la cuestión es ir a juicio. Yo le dije, mira, tú dedícate a tu vida, a ser feliz, a crecer, a recuperar el pelo, a entrar en paz, a comprender la experiencia.
no intentes castigar al tío porque el universo hace un castigo perfecto. O sea, ¿de para qué te vas a meter en un juicio de 3 años, de no sé qué, de tal, para conseguir qué? O sea, entiéndeme. O sea, cada vez que vayas a declarar vas a perder la energía, vas a volver a tener problemas con el pelo, vas a ver la cara al tío. Eso fue una experiencia de aprendizaje que te tocó vivir por ley. Ya has aprendido lo que venía a enseñarte, ya la has superado. Olvídate de castigar al que lo hizo, porque eso ya lo hace el universo sin fallo ninguno. No sé si me explico, ¿no? O sea, que no somos nosotros los que tenemos que castigar los errores de los demás. Ya es la ley del karma la que lo hará. O sea, finalmente se debe entender más como un aprendizaje que como ese castigo. Sin duda, sin duda. No tiene ningún componente de castigo. Porque el amor no puede tener ningún componente de castigo. El amor no castiga. El amor propone, inspira, invita, enseña, pero no castiga. Porque el castigo tiene un componente de venganza. Ah, ya entiendo. Gracias. De nada. Muchas gracias, Fabián, por la pregunta. Importante también aclarar estos conceptos de karma en términos peyorativos o no. Gracias, Julio. A ti. Bueno, terminamos con David Villar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Gonzalo. A ti por todo. Encantado de saludarte. Igualmente. Pues nada, te sigo ya desde hace tiempo. He visto muchas conferencias tuyas y no quería perder la ocasión para preguntarte algo que no sé si está totalmente relacionado con la conferencia de hoy, pero bueno, creo que en cierto modo sí. Cuando hablamos de la actitud, la capacidad de servicio, a mí me surge una duda entre dónde está el límite entre ser de servicio y no interferir en la experiencia de correspondencia, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la solidaridad, ¿no? Algo que valoramos como algo lógicamente positivo y creo que la humanidad es una cualidad, ¿no? La solidaridad con el necesitado, pero a veces digo, ¿dónde está el límite entre ser solidario, ayudar al que lo necesita sin interferir demasiado para no impedir, ¿no?, la experiencia? Tu pregunta es muy buena, David, y me alegro que me la hagas, porque es algo que mucha gente está, ¿sabes?, barruntando y le preocupa. Y vamos a ver, el servicio es la última asignatura que el alma aprende, entre otras cosas porque hasta que el nivel de conciencia no es muy alto, ni siquiera hay interés de servicio y por lo tanto no hay nada que aprender porque no haces nada de servicio. Dicho eso, el servicio hay que aprenderlo como todo lo demás. Y fíjate que no hay una carrera universitaria del servicio como la hay de medicina o de arquitectura, ¿no? Entonces lo tienes que aprender en la vida. El servicio tiene 3 reglas importantes. La primera es el respeto, tú la conoces bien, pero esa no es tu pregunta. Tu pregunta es ¿cómo sé que no estoy interfiriendo en el destino del otro? Ok. Tú sabes que no estás interfiriendo en el destino del otro cuando se producen varias condiciones. La primera es que estés dando información oportuna, correcta, que te ha sido solicitada. ¿Vale? Y por lo tanto no estás faltando al respeto de nadie porque alguien te ha venido a preguntar, te ha venido a pedir información de alguna manera, ¿verdad? Yo no estoy faltando en esta conferencia de hoy a vuestro respeto, puesto que vosotros voluntariamente habéis querido estar en una conferencia donde se habla de abundancia, por si se daba alguna idea que pudiera ser útil para algo, ¿no? Por lo tanto, todas las reglas del servicio están, ¿no? Otra cosa que te va a ayudar en eso es no confundir el servicio con la ayuda. ¿Okay? La solidaridad tiene a veces más que ver con la ayuda que con el servicio. Por ejemplo, ¿qué es ayuda? Ayuda es hacer por alguien algo que esa persona no puede hacer por sí mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vienes a verme a casa y tienes las 2 piernas escayoladas y vas con muletas y tienes que traer una mochila. Oye, pues yo te cojo la mochila porque yo en ese momento no tengo muletas, pero eso más que un servicio es una ayuda. Y prestar ayuda siempre es espiritualmente positivo. Es decir, hacer por alguien. Por ejemplo, si voy con el aeropuerto con mi nieta pequeña, pues le llevo yo la maleta porque ella no puede con 20 kilos. No sé si me explico, ¿no? Claro. Pero eso más que servicio es ayuda, ¿vale? Lo que no debes hacer por la gente es lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Si ellos lo pueden hacer por sí mismos, entonces el servicio
es darles la información adecuada, oportuna y necesaria para que aprendan a hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Y ahí es cuando sabes que no estás interfiriendo con el destino del otro. Por ejemplo, cuando tú acoges en tu casa a una madre con hijos ucraniana refugiada, más que servicio le estás prestando una ayuda, es algo que ellos no pueden hacer por sí mismos, porque en su país no pueden estar. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Están cayendo bombas, luego en ese caso no estás interfiriendo en el destino de nadie, porque, ¿me entiendes? Estarías interfiriendo en el destino de alguien solo en dos ocasiones. Una, si te empeñas en dar información que no se te ha pedido, porque es una falta de respeto, o dos, si haces por alguien algo que ese alguien debe hacer por sí mismo para su crecimiento espiritual. Porque tú no puedes crecer sin otros, pero tampoco puedes crecer por otros. ¿Vale? Y luego otra cosa que no me has preguntado, pero que ya que estamos hablando de esto, sí te digo, es que es una de las cosas más difíciles de aprender del servicio, es cómo delimitar adecuadamente. Totalmente. Claro, yo puedo hacer un servicio a gente que me ha pedido el servicio, pero claro, tampoco puedo dejar que me llamen a las 3 de la mañana en crisis por una tontería, porque eso es convertirte en muleta. No sé si me explico, ¿no? Yeah. Entonces, cómo delimitar es una de las grandes asignaturas del servicio y solo la vas a aprender a través de prueba y error, prueba y error. Pero bueno, tú no te preocupes mucho, en mi opinión, de esto de interferir en el destino de los demás, porque lo importante del servicio es querer hacerlo. Y, ¿sabes? Y luego ya se aprende, lo sabes. Entonces, por lo tanto, si en un momento determinado, con tu buena intención de ser de servicio, puedas o no interferir en un destino, no lo vería yo como algo muy grave. No sé si me explico, Claro, ¿no? sí, no, sí, muchas veces es cuestión Claro. de decir, no quiero ser bueno, quiero ser justo, ¿no? Entonces está ahí. Exacto. No, claro, pero es que para eso necesitamos sabiduría, ¿me Claro. explico? Y la adquirimos Poco a a poco. través de prueba y error y poco a poco, pero ya el hecho de que quieras ser justo, que quieras serlo, ya tiene un valor impresionante. Por lo tanto, en mi opinión, céntrate más en eso que en estar preocupado de si en un momento determinado interfieres o no en un destino. También lo verás por los resultados. Claro. Porque siempre que interferimos en los destinos de los demás no obtenemos buen resultado en nuestro servicio. ¿Vale? Muchísimas gracias. Buena pregunta. Gracias. Muy bien. Pues David, muchas gracias también a ti por la pregunta y bueno, y vamos a terminar, pero yo creo que ya que estábamos hablando de engrasar el universo, ¿no? Engrasemos la conferencia. Y más todavía siendo alumno del máster, Alberto, venga, dale y ya sí que terminamos aquí, ¿vale? Aquí sí delimitamos. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la charla. Encantado, Alberto. Mi pregunta iba por este asunto. ¿No se puede caer en la trampa de la escasez justamente intentando ser abundante? Te quiero decir, porque a lo mejor desde el plano de la escasez, anhelando, ¿no?, esa abundancia, pues dices, venga, va, pues voy a ser generoso a ver si me toca la abundancia. O voy a ayudar a la gente para ver si me cae la abundancia. Y al final nunca te llega, ¿no? Porque siempre estás como haciendo cosas para la abundancia, pero te quedas clavado. Estás buscando, muy buena pregunta me haces. Estás buscando, sí, dime. Y bueno, perdón. Es que yo lo que he notado con este máster es que ya teniendo conciencia, ¿no?, de que hay otras dimensiones, de que estamos sostenidos por algo mucho más gordo que nosotros mismos, ahí es como que te relaja y dices, vale, bien. Claro. ¿No? Y yo creo que porque si no tienes esa comprensión, ¿no?, de que hay algo más gordo, yo creo que te puedes quedar un poco cojo, ¿no? Si estás anclado en el viejo paradigma, creo que teniendo, a lo mejor intentando ser, pues como has comentado, ¿no?, de ayuda y ser generoso y todo eso, te puedes quedar por el camino, ¿no? Y no pillar cobertura, ¿no?, por la abundancia. No sé. Sí, José, mira, vamos a ver, es que como siempre, que está un poquito también relacionado con una pregunta que me hicieron antes, ¿no? La primera pregunta que me hicieron, ¿no? Es que, claro, la búsqueda de la abundancia no debe ser egoica. Claro, cuando tú dices, yo voy a ser generoso porque lo que busco es que me llegue algo,
como bien dice el Evangelio, ya tienes tu precio y tu pago ya está hecho. ¿Me explico? O sea, tú tienes que ser generoso porque tú eres una persona que estás en amor y que eres hijo de Dios y que eres un ser de luz y ¿sabes? Y por lo tanto has venido a aprender el amor y a expresar el amor, ¿no? Entonces es cuando la abundancia se te abrirá sin problema ninguno. Pero claro, si yo lo que pienso es, yo voy a ser de servicio porque si soy de servicio el universo me va a pagar no sé qué y no sé cuántos y tal, ya estoy destrozando mi actitud porque mi actitud es la que hemos dicho antes en la charla. Yo voy a ser de servicio, pero no porque busco una recompensa. La recompensa es una consecuencia natural de la ley. Yo lo que busco es mi crecimiento. Y si no aprendo el servicio, no creceré de nivel de conciencia. Y desde luego no me graduaré del colegio, porque los seres superiores no se dedican nada más que al servicio. Y por lo tanto, hasta que no aprendemos eso, no llegamos ahí. No te gradúas y no vas a la universidad. Entonces tú tienes que hacer las cosas que haces por amor, por comprender que eres hijo de Dios, que los demás también son hijos de Dios, que a nivel de alma todos somos hermanos. Y tú tienes que tratar a todo el mundo como tratas a tus hermanos biológicos. ¿Me explico? Porque son hermanos de alma, como bien me explicó Teresa de Calcuta, que me dejó fundido, ¿no? Entonces, esa es tu recompensa. De alguna manera, tu crecimiento espiritual, tu felicidad, tu paz. ¿Me explico? Ahora, el universo está hecho de forma que siempre paga al 100 por 1 por el servicio, porque el universo tiene que mostrarnos la ley, ¿vale? Pero tú no busques el pago, tú busca tu crecimiento, el crecimiento de los demás, tu felicidad y tu paz. Y no te preocupes que el pago siempre estará ahí, pero no lo busques directamente. Tú da lo mejor de ti mismo y deja que sea el universo el que decida cómo te recompensa. Vale, perfecto. Es que si buscas directamente el pago, ya no es servicio. O sea que clave... Es trabajo. Ya. O sea, clave, autoconocimiento, para extender el ego y nuevo paradigma. Sin duda. Pero vamos, es que sí, mira, hijo, yo he vivido muchos años de mi vida sin eso y sin esa información y te puedo asegurar que por mucho éxito que tuviera, que lo tuve, mi vida era un desastre. Y desde que he aprendido eso, mi vida es una maravilla. Entonces, eso es fundamental y todo lo demás es secundario. Por eso, dice Gerardo Smedling, que el crecimiento espiritual se apoya en 3 patas, ¿no? La primera pata es la información correcta. Claro, la información que yo tenía hace 30 años no era correcta y por lo tanto, por mucho que trabajara en esa dirección, nunca tenía buenos resultados, ¿verdad? Como si yo te enseño a jugar al golf y te digo que tienes que pegar a la bola por detrás de la espalda. Pues hijo mío, no la vas a pegar más de 20 metros. Te entrenes lo que te entrenes. Entonces, la información correcta es importante, ¿no? Porque si no, no hay cosa peor que trabajar mucho en la dirección equivocada, ¿no? Pero hace falta luego un entrenamiento en esa información de manera que no se quede solo como un conocimiento intelectual, sino que tú te conviertas en esa información. Y luego tienes que gestionar tu energía. ¿Me explico? Entonces, claro, si yo no tengo la información correcta y no me estoy entrenando en la información correcta, pues no tendré los resultados apetecidos. De aquí la importancia de esta información nueva que todos tenemos y de estos progresos que la humanidad va haciendo en el conocimiento y en la sabiduría, ¿no? Perfecto. Así es. Muy bien, pues nada, gracias por engrasar un poquito más el universo. A ti, hijo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Alberto. Bueno, pues yo creo que 8:30 de la tarde prácticamente aquí en España, allí en Latinoamérica hay muchísima gente de Latinoamérica también, Miami, en fin. Yo creo que concluimos aquí, Gonzalo. Bastante tiempo extra también, no queremos quitarte más tiempo. ¿Vale? Y nada, hasta aquí hemos llegado con esta breve pincelada de lo que es el liderazgo consciente vinculado a la abundancia. Hemos trazado el camino hacia lo que es la consecución de los valores internos y de diferentes actitudes que podemos tener para, vibrando en el amor, aumentando ese nivel de conciencia, que la abundancia venga a nosotros, más que nosotros ir hacia la abundancia. Es decir,
que sea consecuencia de y no ese objetivo en esa meta. Y bueno, pues tenéis la oportunidad a lo largo de este fin de semana, tanto los alumnos como la gente que quiera inscribirse en el módulo de liderazgo y abundancia con Ignacio Álvarez de Mon, de la mano de este empresario también de muchos años, un recorrido también tremebundo, de poder profundizar, de poder compartir con el resto de compañeros. Así es que si así lo deseáis, sabéis cuál es el mail por el cual tenéis que poneros en contacto, info@masterconscienciaser.com, y a partir de ahí se os daría las diferentes consignas. Y sin más, agradecer a Laura, agradecer a María José la organización, la difusión de todo este evento, y a ti, Gonzalo, pues obviamente, como siempre, 5 años hablando de esto y de mucho más, ¿no? Y de mucho más. Así es que un placer contar contigo. De nuevo, te mando un abrazo enorme y otro extensivo al resto de las personas que nos han acompañado, y nos vemos en otra. Hijo, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que sea, ¿vale? Gracias, Gonzalo. Un abrazo para todos. Feliz día. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias a todos, Julio. Un abrazo fuerte. Muchas Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.